Bien, le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Amén, hermanos. Es una bendición el que el Señor nos concede, que el Señor nos presta. Y allí en 2 Corintios 11, 14, si usted tiene la Biblia, yo le invito a que la abra y yo voy a leer, usted me sigue con su vista. 2 Corintios capítulo 11, verso 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El verso anterior, o el llamado antetexto, el verso 13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjese la palabra disfrazar en el verso 13. Y si alguien le pregunta aquí en este Halloween, que estamos a víspera de él, ¿verdad? Si alguien le pregunta cuál sería el disfraz preferido del Halloween del diablo, dice ángel de luz. ¿Sí lo tienes ahí, Kenia? Que me estás viendo así como que. 2 Corintios 11, 14. ¿Cómo se disfraza el diablo? Como ángel de luz. Él no se va a disfrazar de lo que es, o de zombie, o de momia, sino se va a disfrazar como ángel de luz. Pero en el antetexto también encontramos la palabra disfraz, que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Me llamó la atención que también el verso 15: así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan. ¿Se fija? Ya en el verso 13, verso 14 y verso 15 está entonces la palabra disfrazar. Sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es interesante ahí la palabra disfrazar. Quiero recalcar, hermanos, que en esta iglesia nosotros no estamos a favor del Halloween. Estamos en contra del Halloween. Si otras iglesias lo celebran, pues es bajo la responsabilidad de ellos o de ellas. Nosotros siempre hacemos hincapié y siempre recalcamos que los programas de niños que se hacen son anti-Halloween. Inclusive los payasitos que vienen aquí y se presentan, ellos están enseñando en contra del Halloween. Están enseñando que no se debe de celebrar. Pero ¿por qué no se debe de celebrar? Entonces, en esta tarde, hermanos, yo quisiera presentar un cuadro y poner lo más claro posible ese cuadro completo acerca de la historia del origen del Halloween. Porque todas esas cosas son tradiciones, pero no son tradiciones cristianas, sino paganas. Pagano me refiero a una persona que no sirven a Dios, sino al pecado. Entonces esas tradiciones tienen su origen, como también las fiestas tienen un origen, como también las costumbres de nuestros estados o de nuestros países también tienen sus orígenes. Nosotros tenemos que ir forzosamente a la raíz del origen, del por qué está esa fiesta pagana del Halloween. Bien, ¿quiénes fueron
los druidas. Esta palabra aparece para nosotros como novedad, pero los druidas, hermanos, ellos aparecen como una religión que si usted las lee a fondo, si usted empieza a estudiar de los druidas, quiénes fueron, en dónde estaban, qué era lo que hacían, usted se dará cuenta junto conmigo que es prácticamente el satanismo es como un enorme y grueso tronco. Voy a repetir, el satanismo es eso, un enorme y grueso tronco, pero tiene ramificaciones, tiene ramas, y una rama del satanismo es precisamente los druidas, los antiguos sacerdotes druidas, ya que ellos, voy a presentar que ellos adoraban, ¿verdad? Pues prácticamente a las cosas antes que a Dios. Ellos emigraron de Asia a Francia, Inglaterra y Gran Bretaña, llamados en la historia como los celtas, pero en realidad su trasfondo es sacerdocio druidas. Ahora, como celtas fueron los primeros en que vinieron al Asia para establecerse en Europa, y de allí ellos empezaron a enseñar su doctrina, sus fundamentos, sus creencias, y estaban basados en estos principios. El primero, ellos creían en la reencarnación. ¿Qué significa eso? Que si alguien muere, puede él volver a reencarnarse, pero en otra persona o en un animal. Eso es personas o animales. Ellos creían que si una persona se portaba bien, se reencarnaba en otra persona, pero si su comportamiento era malo, se reencarnaba en un animal. También ellos creían que si el alma tenía una transmigración, un viaje del alma, y tenía la capacidad de regresarse otra vez, ya sea a un cuerpo de humano o de animal. Los celtas vinieron a establecerse en la parte norte de Francia, específicamente en las Islas Británicas, y por cierto todavía ellos siguen allí como teniéndolo como base. Es como su centro de operaciones, en el cual de allí están mandando esa doctrina prácticamente a todo el mundo. Y principalmente unos países han abrazado esta doctrina druida o celtas, y encontré que en esa lista de países que han abrazado esta corriente doctrinal o rama del satanismo está Francia, España, Australia, América del Norte, Chile, Argentina, Brasil y Costa Rica. Ellos se involucraron en la brujería, en las ciencias ocultas, en la magia negra, en la astrología o el estudio de los astros, en la comunicación con los espíritus, que prácticamente son demonios, y en la adoración a la naturaleza. Fíjese cómo ellos adoraban a los árboles de robles. De hecho, al adorar a esos árboles específicamente, de ahí viene el término druidas. Druidas significa sacerdote del culto del árbol de roble. Si quiere apuntarlo, por favor, y luego después usted corrobora si es cierto lo que yo le estoy diciendo. Usted puede ir a sus fuentes de informaciones, diccionarios, enciclopedias, Google, Wikipedias o lo que usted quiera, pero usted vaya a eso y estudie a ver si corrobora lo que yo le estoy diciendo. Druidas, entonces, el término druidas es alguien que es un sacerdote al culto de los árboles de roble. O también tiene el significado el vidente del roble. O sea, el vidente es un profeta del árbol de roble. Ellos tienen la capacidad
no solo de adorar árboles, por favor, ponga atención en esto. Ellos no solamente adoraban árboles, sino que se comunicaban con los árboles. Qué tremendo, ¿no? Entonces sabemos, si eso es obvio, que detrás del espíritu supuestamente de cada árbol estaba un demonio. Porque encontré, hermanos, que en la práctica y doctrina druida, que por cierto vienen imágenes muy explícitas, prácticamente de satanismo y de brujería, en la práctica y doctrina druidas, dicen que si ellos perseguían a alguien para matarlo, esta persona prácticamente huía, ¿verdad? Obvio, con su familia, con su esposa, con sus niños, y pasaba por un árbol de roble o pasaba por un bosque de robles, huyendo para que no lo maten. Los druidas llegaban al bosque y le preguntaban a los robles si ellos habían pasado por ahí. Y los árboles les contestaban que sí, por este lugar, hacia aquella dirección y tantas personas. O sea, ellos tenían esa capacidad, hermanos, como sacerdotes druidas, no solamente de comunicarse con ellos, sino también de adorar a dicho árbol. El nombre druida entonces es sacerdote del culto del árbol de roble. El vidente del roble es también el significado. Dentro de las prácticas y doctrinas druidas encontré otro inciso importante. Los escritores greco-romanos hicieron con frecuencia referencia a los druidas como practicantes de sacrificios humanos. Ellos sacrificaban humanos, oiga bien, humanos, no animales, sino personas. Y al hacerlo infundían temor en las demás culturas, en las demás corrientes doctrinales, por lo que los greco-romanos consideraban a los druidas como bárbaros y como crueles. Imagínense tener un druida de vecino. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, aparte de adorar a los árboles y de comunicarse con ellos y de tenerlos como deidades, también los druidas adoraban al Señor de la muerte. Así es el término que ponen. Y ese día en específico que le pusieron al Señor de la muerte es precisamente el 31 de octubre. El 31 de cada mes de octubre. ¿Por qué? Porque esa era una fecha especial para ellos, ya que se terminaba la primavera y daba el inicio al otoño y había una luna nueva, una luna llena. Entonces le llamaban a esa fiesta de su dios de la muerte San Jaim, así como se oye, San Jaim, y ellos decían que su deidad o su dios les pedía sangre humana. Listen, por favor, niños, específicamente les pedía niños, no importara el sexo, pero que fueran niños, y lo pedían para sacrificios, para sacrificarlos, para causarles muerte. Entonces, para ellos, el 31 de octubre hasta el 1 de noviembre comenzaba ellos un año nuevo. Era entrar así el año para ellos, haciendo un sacrificio de niños a su deidad llamada San Jaim. Y al comenzar el año, en 1 de noviembre para ellos, comenzaron a enseñar que ese Señor de la muerte reunía las almas de los muertos que habían sido condenados para meterlos en los cuerpos de los animales y en el cuerpo de las personas. Era como un festival en el que se invocaban a los espíritus de los muertos, que prácticamente son demonios, para que convivieran con los vivos. Así que si a alguien en esa fecha venía a nacer, un niño nacía en esa fecha, ellos creían que su deidad San Jaim empezaba a acomodar las almas
de las personas que él quería, así convenía, y ponerlos en cuerpos nuevos. Eso es lo que ellos creen. No puedo decir lo que ellos creían, porque ellos todavía están con nosotros. ¿Entiende, hermano? Estamos aplicando el presente. No creían porque ya no existen. No, ellos existen. Ellos todavía están. Entonces, de San Jaime se convirtió en el famoso Día de Todos los Santos. ¿Por qué? Porque cuando entró la cristiandad en Europa y empezaron a querer las fiestas paganas, hacerlas cristianas, allí aparece de San Jaime, le quitan San Jaime y le ponen la festividad de Todos los Santos. La fiesta para los santos, es donde viene el nombre en inglés Halloween. Allí aparece el nombre en inglés Halloween. Entonces los sacerdotes druidas o celtas, así llamados por la historia, se preparaban 5 semanas antes, hermanos. Qué organizados, ¿no? 5 semanas antes de esa fiesta, y la fiesta de San Jaime, que iba a ser pues en grande y que se tenía que ofrendar sangre humana, los sacerdotes druidas tenían que ir casa por casa. Fíjese lo que le estoy diciendo. Iban casa por casa pidiendo alimentos para dicha fiesta, pero también pedían algo más, que tenía que ser la ofrenda a su deidad pagana llamada San Jaime, o el dios de la muerte. Dentro de esa ofrenda, por supuesto, estaban pidiendo humanos, niños, estaban pidiendo seres humanos. Y ellos no negociaban con los padres de los niños, ya que al estar tocando la puerta, casa por casa, ellos decían: necesitamos alimentos para nuestra fiesta. Ellos se daban a conocer por sus vestimentas, que eran sacerdotes druidas. Entonces, al verlos, esta gente decía, pues se espantaban, obviamente. Entonces, sabían que venían no solamente por alimentos, sino por algo más. Entonces, si la persona se negaba a darles a su niño como una ofrenda a su deidad pagana, ellos usaban el término: venimos a hacer trato o maldición. Trato o maldición. Me niego a hacer trato con ustedes. Entonces vas a recibir una maldición. Aquí es donde está, hermanos, la importancia de no celebrar el Halloween. Si la persona se negaba a darles a sus propios hijos para esa ofrenda pagana de su mentado dios o deidad San Jaime, o el dios de la muerte, ellos le echaban una maldición a esa casa. Enfrente de ella maldecían su canasta: maldito tu mesa, maldigo tu cama, maldigo, y empezaban a maldecir a esa casa, a sus padres, a sus familias. Pero el símbolo exterior de dicha maldición era poner una calabaza afuera de esa casa, y esa calabaza, hermanos, tenía que ser limpiada. La abrían, le quitaban la tapadera, como ahora lo hacen en las escuelas, en algunas casas, y que es pena, hasta casas de cristianos. Las abren, le quitan la tapadera, empiezan a limpiar la calabaza y empiezan a dibujar con un cuchillo o con un serrucho ojos y bocas, y luego le metían ellos cera humana, porque iban a hacer una veladora, un candle, ¿verdad? Y lo prendían y la ponían afuera de la casa donde ellos iban a hacer una maldición. Mencionaban la maldición y luego ponían la calabaza. Así que si usted, estamos en plena temporada de calabazas, qué casualidad, ¿no? Si usted compra una calabaza y la pone afuera de su casa, eso a mí no me importa,
porque es parte de la cosecha de este tiempo. Pero si usted decora la calabaza con ojitos, con boquitas, y que le pone una veladora o un foco, ¿verdad? Y hay gente que le pone una luz ahí, le enchufa la luz y la calabaza tiene luz. Usted, sin saberlo quizás, el trasfondo histórico de eso es usted está llamando a una maldición a su casa. A una maldición. ¿Sabe qué está diciendo? Indirectamente, maldigo mi casa poniendo esta calabaza aquí. La maldigo y maldigo todo lo que está adentro y afuera, mis carros, mis finanzas. ¿Sí? ¿Se imagina? ¿Cuánta ignorancia entonces hay en la gente, en todo el mundo, que celebra precisamente el Halloween y que ponen como decoración del Halloween principalmente esa calabaza, hermanos? Es un símbolo de maldición de la doctrina druida o de los sacerdotes druidas. La palabra druida en griego es hechicero y en el celta es vidente, que es como un profeta. Entonces, la gente sin saber, pero ahora que ya sepan, ¿verdad? ¿Están aquí ustedes, hermanos? Están poniendo maldición. Y no solamente, hermanos, están poniendo la calabaza, sino que aparte ponen telarañas, ¿no? Más de las que hay en las trailas. Es esa parte. Telarañas, arañas, fantasmas, zombies, momias, demonios. Y salen y dicen, qué bonitos, decoración del Halloween. ¡Cuánta inocencia! Aquí el punto es cuánta ignorancia. Cuánta ignorancia. Que solamente ven el panorama de que es una decoración. ¿Qué tiene de malo? Tiene de malo que eso tiene un trasfondo histórico. Algo está detrás de eso. Pero como dijimos en el pasaje de 2 de Corintios 11, verso 14, que no les extrañe que el diablo se disfraza como ángel de luz. También sus ministros, dice él, el apóstol Pablo aquí, también sus apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo, el verso 15, y que no se extrañe también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. El diablo le gusta disfrazar las cosas para que no parezcan feas, sino bonitas. De inocencia. ¿Qué tiene de malo, hermanos? Mira, hasta la niña lleva una calabacita que compró de Walmart y allí va a echarle sus dulces. ¿Por qué tienes que revisar los dulces? Es que hay gente mala que le mete cuchillas a las naranjas o alfileres o le pone cosas como veneno a los dulces. Si está abierto el dulce, yo lo tengo que tirar a la basura porque alguien ya lo abrió. Por supuesto, alguien te quiere hacer mal a través de eso que está disfrazado. Los mismos noticieros están diciendo, por favor, padres, no manden a sus hijos a pedir Halloween solos, que sean acompañados de un adulto y que le revisen los dulces. Si alguien toca, que el padre o la madre esté supervisando a los niños, ya que los depredadores sexuales están a la orden del día. Abren, no hay adultos, no. Pásale, mijo, porque los dulces están acá adentro. Y los papás, watching TV allá están mirando la telenovela, porque por cierto, que está, qué interesante. Y los niños allá enfriándose, pidiendo Halloween, exponiéndose a ser asaltados sexualmente por un depredador sexual. Que por cierto hay muchos, ¿verdad? Y la gente, por cierto, eso es lo que casi lo menos que le importa. Yo sí busco depredadores sexuales en esta área, hermanos.
A veces voy al condado Moctezuma County a ver cuántos depredadores. Ay Dios, eso es un cliente del restaurante. Y no nomás uno, varios. Y se exponen los niños a eso. Para los padres que dicen, yo no había pensado en eso, pues ahora piense en eso. En una ocasión una señorita vio en un menú de un restaurante chino unas letras. Dijo, qué bonitas, como dicen los jóvenes ahora, qué padriuris. Así dicen, qué padres, no, qué padriuris. Y le toma foto con su celular y en una camisa blanca, ella se encargó de poner las letras porque le parecieron bonitas. Y así las trajo por varios tiempos. Durante mucho tiempo estuvo luciéndose su camiseta y sus letras chinas. Pero un amigo suyo que hablaba y entendía chino, le dijo, me llama la atención tu letrero, ¿sí puedes venir por favor? Él entendía eso, ella no. Y le dice, ¿sabes qué quiere decir eso? ¿Lo que te pusiste? No. Yo entiendo chino y leo chino y hablo chino. Yo no. Come on. ¿De veras qué quiere decir eso? Y luego le dice, barata pero buena. Eso quiere decir. Y ella luego se tapa. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Tú estás diciéndole a la gente, yo soy barata pero buena. Fíjese, la señorita se había estado ofreciendo al mejor postor sin saberlo. Sin saberlo. Estas cosas suceden con la gente que celebra el Halloween sin saberlo. Que al hacerlo están acarreando maldiciones. Problemas financieros, problemas de salud, problemas de conducta, problemas de moral, problemas emocionales, de toda clase, porque el diablo a la hora de traer maldiciones, él es experto, pero la gente es ignorante. Entonces ahí el diablo agarra ventaja. Barata pero buena, fíjense hermanos. Hay que aprender chino, ¿eh? Algo así sucede en el Halloween. En el mes de octubre esta es la novedad. El Halloween. Las tiendas comienzan a decorar sus locales y a realizar propagandas alusivos a la celebración del Día de Brujas. Ese es el día así mencionado, el Día de Brujas. Las escuelas se preparan también con fiestas y convivios para los niños. Primero les dan la clase, pero después les presentan la fiesta alusiva al Halloween. Toda la comunidad se prepara poniendo adornos alusivos al Día de Brujas. Afuera decoran sus casas y demás. Los padres compran máscaras para sus hijos, disfraces, dulces para regalar, pero también para que les regalen a los niños. Los colores típicos de ese día, específicamente ya de todo el mes, es negro y anaranjado. Y por todas partes la decoración es alusiva a brujas, fantasmas, gatos negros y calabazas con caras, con muecas, por todas partes. ¿Qué de bueno menciona eso? ¿Qué hay de bueno ahí? Por el lado que lo vean, ninguno, hermanos. Si alguien siendo cristiano celebra el Halloween, déjeme decirle que ese cristiano está completamente desubicado. Desubicadísimo. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada de espiritual o de edificante para su vida espiritual. La gente en realidad que celebra el Halloween lo hace por ignorancia o lo hace a sabiendas de que es una fiesta pagana de una corriente doctrinal del satanismo, porque ellos quizá también practican eso. Hay nada más dos opciones: o lo haces por ignorancia o eres precisamente que piensas igual que ellos. Yo quisiera hacer un llamado
a que no lo hagamos porque, hermanos, prácticamente estamos maldiciendo a los nuestros. Y siendo cristianos queremos lo mejor para ellos y para nosotros. Bendiciones, pero de parte de Dios, no del diablo. Definamos. El Halloween tiene una apariencia de inocencia y la mayoría de la gente lo ve como una fiesta más. ¿Qué tiene de malo? Siempre nos dicen. Es que tienes que estudiar el trasfondo. Tienes que tomarse tiempo para que se te explique. ¿Cuál es el punto de vista bíblico aquí, hermanos? Bueno, me plació a mí agarrar como punto de referencia 2 Corintios, capítulo 11, verso 14, no haciendo alusión a los falsos profetas o a los falsos obreros o a los falsos ministros que se disfrazan como ángeles de luz, sino al mismísimo diablo. En el verso 14 dice, no te os maraville porque el mismo Satanás se disfraza. A él le encantan los disfraces, pero él no se va a disfrazar de diablo, ni de demonio, ni de bruja, ni de zombie, ni de monstruo, no. Se va a disfrazar como ángel de luz. Fíjese la apariencia que él tiene. Entonces aquí, hermanos, el diablo es el experto en mencionar apariencias, disfraces. Pero la realidad detrás de la máscara, ¿qué? Es otra. Es otra. Entonces aquí el punto bíblico también estriba en Juan capítulo 7, verso 24. Dice, no juzguéis según las apariencias. Así dice Juan. No juzgues según lo que tú veas, según la apariencia, sino juzga con justo juicio. Juan 7, 24. Y el versículo que señalo de 2 Corintios 11, 14, no os maraville de que el diablo entonces se disfraza como un ángel de luz. Halloween entonces es una fiesta pagana satánica que en sí está disfrazada como buena, pero en realidad es mala. Aparece como buena, como inocente. ¿Qué tiene de malo? Pero, espera, aparece como eso, pero la realidad es otra. Amén, hermanos. Los veo muy serios, parece que ya los espanté, están asustados. Observemos los mismos símbolos del Halloween. Esqueletos, muertos, brujas, diablos o demonios, zombies, fantasmas, monstruos, gatos negros. Qué bonita decoración, ¿verdad? Telarañas, más de las que hay, arañas, fantasmas. Déjeme decirle que un fantasma es un demonio. Hay gente entonces que al poner fantasma está poniendo demonios como decoración. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría, maestro! Sí, eso está poniendo como decoración. Demonios. Y no solamente afuera de su casa, sino adentro también. Qué tremendo. Si observamos el origen entonces del Halloween y su realidad, la nación que las Islas Británicas, el sacerdocio druida y demás, entonces nosotros estamos festejando algo que no es propio de nosotros. No es de nuestra nación, no es de nuestra costumbre, es de otro país, es de otra cultura, es de otra nación. ¿Por qué los celebras? Porque se me hace bonito, dicen unos, ¿verdad? Ve la ventaja de que, miren, nos regalaron dulces. Hasta las tiendas grandes nos dan dulces. Sí, qué bonito. Ya después mándenle la cuenta del dentista a las tiendas grandes también, ¿no? Que tiene todas las muelas podridas de tanto caramelo que se comió. Y cómo los niños gritan ahí con los dentistas. Daddy, help me, ayúdame. Y allá lo tienen con el
abierto. Y pero alguien tuvo un buen día, ¿verdad? Comiendo hasta 4 o 5 libras de dulce ese solo día. Nadie dice amén. Cuando se pone en serio me ponen a pensar, hermanos. Entonces estamos celebrando algo que no es propio de nosotros. Casi nos pasa lo que a los americanos, hermanos. A veces yo me topo americano, pues estamos aquí en Gringolandia, ¿no? Aquí donde están todos los güeros, los anglos, un que otro moreno. Estamos rodeados de nativos americanos, navajos, Utes, y dicen, Happy 5 de mayo. Feliz día del 5 de mayo. Y le digo, espera, no te me vayas. ¿Y tú qué celebras? ¿Qué celebras tú? Tú estás acá. Eso es algo propio de nosotros los mexicanos. ¿Y qué es el 5 de mayo? Pues el día de que tomo cerveza y con mis amigos y whatever. ¿Cuál es el trasfondo histórico del 5 de mayo? No me quiero salir mucho del Halloween, pero dicen, no sé. Pues es la batalla de Puebla. Entraron los franceses, quisieron derrotar a los mexicanos. No, hombre, hermanos. Si una familia había 13, 14, no había control natal. Entraba un francés, chuteaban a un mexicano, se levantaban 15 o 20. Ganamos por número, pero ganamos. Como sea. Y México ganó esa batalla, la ganó y ese día se conmemora la batalla del 5 de mayo. Es algo propio. ¿Por qué la celebran ellos? Por ignorancia. Es lo mismo nosotros en el Halloween. Si alguien celebra el Halloween, también lo celebra como ignorancia propia de que no es su cultura. No forma parte de su cultura, pero entró el Halloween en los siglos XVIII y XIX a Estados Unidos como una transición de cultura. Esta cultura la transmite hacia este país y ellos la aceptan. Este país la aceptó y ellos se encargaron de acomodar la cultura de esa fiesta a este país. La Iglesia Católica hizo un esfuerzo para cristianizar esa cultura, esa fiesta específicamente, volverla religiosa. Así que le puso la fiesta del Día de los Santos Muertos. La disfrazaron. Pero el origen es el mismo. La gente va a los panteones, la gente viva va ese día a convivir con los muertos. Imagínense, hermano. Si los muertos están. Mi Biblia dice que está establecido a las personas que mueran una sola vez. Y después de esto soy un juicio. La persona no anda deambulando por ahí. Oiga, hermano, pero yo vi a mi abuelita. Sí, el demonio agarró el disfraz. La apariencia. Pero tu abuelita, si se murió en Cristo, se fue con el Señor. Y si se murió sin Cristo, se fue al infierno. Perdón por decirlo así. Entonces, si hay personas que van a los cementerios y les llevan mole porque les gustaba el mole, o las tripitas con tortillas de maíz, arroz, frijoles. Mi papá fumaba y de esta marca pues le llevaban cigarros, le llevaban licor y wine y todo. Es porque precisamente les inculcaron que el demonio, el espíritu de esa persona iba a venir para convivir con ellos. Específicamente ese día. Eso es absurdo, hermanos. Esa persona ya tiene un paradero. Después de la muerte se fue a un paradero, un cielo, un infierno. Pero ya tiene un paradero. No le van a decir, ¿sabes qué? Alguien quiere convivir contigo. Toma un break. Sí, me da lo da. Sí. Panteón fulano de tal, tumba número tanto. Eso es absurdo, hermanos. No vienen espíritus de sus seres queridos
vienen demonios. Están muy serios. A lo mejor aquí están unos de los que festejan eso, ¿no? Meramente la Iglesia Católica entonces metió la tradición de llevar comida a los santos difuntos o a los muertos, de llevar flores. El dar flores a una persona que partió, eso viene de la Iglesia Católica. Nadie dice amén. Bueno, pues recíbalo. Que por cierto, aquí tengo en mis notas, llevan más flores a los muertos que a los vivos, porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud. Nunca le regalé flores a mi jefa y ahora sí. Pero están diciendo en vida, dáselas en vida. Si le vas a regalar algo, regálaselo en vida. Dale perfume, dale flores, chocolates, necesita ropa, cómprale toda la ropa que quiera. De diseñador, al cabo ya está bien barata. Ya lo que quieren es vender allá. Sí, hermano. Cómprele lo que usted quiera. Fíjese que ahora que ha partido mi abuelita con el Señor, cada vez que venía yo hacía el esfuerzo y le decía a mi esposa, hija, yo tengo un gasto ahí. Ella no ponía reparo, nada de que, no. Cómprale algo a tu abuelita ese. La llevábamos a la tienda. Abuelita, esta es ropa de diseñador. Ahí se metía la señora. ¿Sí tiene talla para este tamaño de mi abuelita? Sí, señor, aquí está. Mira, abuelita, mira, la que quieras y lo que cueste. Yo soy pobre, pero pues sí podía, yo sí podía comprar eso. Y mi abuelita, hermanos, parecía un niño en una dulcería. No, allá, y me gusta este y esta, no, pues los dos. Pues los dos. Y una vez que dice mi abuelita, y todavía no la llevamos a la tienda, fíjate que soñé que tu esposa Eva me compraba un vestido. Yo soñé. Eva, no, dice, pues vamos a la tienda para que el sueño se haga realidad. Llevamos a mi abuelita. Ahora, y a la jefa, oiga, y madre, no, aquí está muy caro. Los que saben de precio, no, luego no se van al vestido, hermanos. Se van al precio. Yo, jefa. Es una vez. Camón, yo no te regalé nada en tu cumpleaños, no te regalé nada. Mira. Y dicen que lo que hay que regalar algo que se ponga, que se coma o que se embarre, que se unte. ¿Verdad, hermanos? No le regale una licuadora a su madre, por favor. Mira, jefa, te traje una licuadora para que me hagas mis licuados. Ay, Dios. Una plancha, por favor, hermanos. Llegó un hermano con su esposa y le regaló una aspiradora. Mira. ¿Qué le está diciendo? Para que te pongas a limpiar tu tiradero, tu cochinero aquí. No, hermanos, sí están aquí, están muy serios. En vida hay que dar las cosas. Entonces, los muertos reciben más flores que los vivos porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud. Y traemos tremendas coronotas y todo. Mira, jefa, cuánto te quise, pero ya no las va a oler, ni las va a ver, ni va a saber con qué lagrimones de cocodrilo les dio las flores. Es too late, dicen aquí los güeros, es demasiado tarde. Entonces, las cosas y las palabras hay que hacerlas en vida, hermanos. Y no que ande allá a la medianoche trayéndole cigarros y cervezas y mole con pipián y no va a venir. El que sí va a engordar mucho es el panteonero. De veras, ese sí se va a poner que va a rodar el viejo esa vez. Hasta se va a enfermar de congestión. En mi rancho dice de tragón. Por ahí dicen de valientes y dragones, están llenos los panteones. Ahora vamos a decir dichos en lugar de textos. Entonces, así se vino el Halloween a los Estados Unidos y se acomodó
como una fiesta inocente, hermanos, pero con un trasfondo meramente satánico. Y cuando se estableció en Latinoamérica, se puso el Día de los Muertos. No se puso Halloween. Cuando por primera vez llegó el Halloween a Chihuahua, yo estaba chico, ya 5 o 6 años, le platicaba al hermano, ¿qué Halloween? Y yo dije, ¿qué Halloween? ¿Qué es eso? Y los que sí saben dicen, no, es Halloween. Listen to me, the pronunciation is Halloween. Y dices, Halloween. No, listen to me. Y pues usted sabe para tirar crema, ¿no? Que sabía en inglés. Para nosotros era lo mismo. Era lo mismo. ¿Y en qué consiste? Fíjese lo que es ya aplicado en la práctica. Tocas, dicen Halloween o travesura. Y tú me das algo, si tú no me das algo, yo te hago una travesura. Entonces ahí estaban los tremendos poniendo huevos al sol de día, para que en la noche, si alguien no le daba dulces a esa casa, oiga, la llenaban de huevos podridos. Órale, huevos. Y se estrellaba el huevo y olía, hermanos, en los carros. Usted no sabe cuánto daño hace un huevo a una pintura de un carro. No sé qué tiene el huevo que la pintura, hermanos, la levanta y ya no se quita. Tienen que pelonar el carro y volverlo a ponerle primer y pintura. Tremendo. ¿Por qué? Porque alguien no le dio dulces al niño. Entonces el niño pues puso una travesura porque no hicieron negocio con él. Dice, cuánta inocencia. Tú me das un dulce o yo te hago una travesura. Entonces, ¿qué sucede la noche del 31 de octubre en el lado espiritual? Salen todas las clases de los espíritus demoníacos según creían los druidas o los celtas. Venían espíritus demoníacos, hermanos, a su fiesta en vísperas del año nuevo para ellos, y ellos inauguraban o ponían como graduación a las brujas y a los brujos. Decían, es un nuevo año, te graduamos, hiciste lo que tenías que hacer, invocaste a tales y tales espíritus, hiciste la magia como se te dijo que sí. Entonces ese día en particular había graduación de brujas y de brujos. Era la noche en que se invocaba o se llamaba al mismo Satanás para pedirle favores. Esa noche se ocupaba una calabaza, símbolo de demonios vigilantes, como el símbolo de la calabaza aquí en América. Era lo mismo, pero con la diferencia que aquí en América se le puso a la calabaza el nombre de Jack. Jack, así, Jack, como se oye. También conocido como el candil de Jack o Jack Latrin. I'm sorry for my English, pero así se oye, Jack Latrin. Entonces, ellos usaban su calabaza, ya no tiene nombre, pero aquí en América sí tiene Jack Latrin. Entonces, el 31 de octubre es una noche de graduación sacerdotal, de brujería dentro del satanismo, y toda sangre que se derrama el 31 de octubre es una ofrenda al diablo. Toda sangre que se derrama ese día es una ofrenda a Satanás. Por eso si un niño toma un dulce y eso lo corta, es una ofrenda para él. El niño se cae porque salen de noche, porque no piden dulces de día. Qué curioso, ¿no? No, tiene que ser de noche. Así dice la tradición. Ok, pues de noche se caen, se raspa, esa es una ofrenda para el diablo. Toda la sangre que se derrama ese día en particular es una ofrenda a Satanás. Aunque suene como absurdo, pero ese es el trasfondo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a esta celebración pagana? La Biblia reconoce, hermanos, que existe un mundo espiritual y un mundo material. El material es el que nosotros nos relacionamos, estamos acostumbrados a él, pero el espiritual no sabemos.
Y en el espiritual hay un Dios, como hay cientos de miles de legiones de ángeles. Pero también hay un diablo y cientos de miles de legiones de demonios. Hay un bien y hay un mal. Entonces la Biblia nos presenta esos dos mundos, un material, un espiritual. La Biblia nos llama a que no ignoremos el mundo espiritual. No lo ignores, porque detrás de ese mundo precisamente vienen cosas que vienen a dañar o afectarte directamente a tu mundo material. Así que la Biblia condena que nosotros no relacionemos con diablos y con demonios. ¿A través de qué? A través de adivinación del futuro, a través de cartas del tarot, lectura del té, asientos de café, lectura de la palma de la mano. Eso es demoníaco y pertenece al mundo espiritual. La prohibición la encuentro en Levíticos 19:31. No os volvéis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándonos con ellos, dice Jehová, nuestro Dios. Es la prohibición. Asimismo, la Biblia condena acerca de consultar a muertos o a cualquier forma o manera de espirituismo, como consultar a una persona que invoca espíritus o que le llama a un espíritu a través de una tabla de la Ouija. Cada tabla de la Ouija tiene un demonio. Y está comprobado que una persona que consulta una tabla de Ouija termina siendo poseído por ese demonio, porque voluntariamente él quiso hablar con él. Entonces la persona le da o abre la puerta para que dicho demonio entre. Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni que practiques adivinación, ni agorero. Un agorero es uno que predice las cosas, ni un sortílego, que es quien hace un hechizo o un encantamiento, ni hechicero, verso 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, verso 12, porque es una abominación a Dios cualquiera que hace estas cosas. ¿Están aquí? Ya voy a terminar, hermano, no me faltan 15 puntos. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Un cristiano puede celebrar el Halloween? Por supuesto, hermanos, que no. No puede. La Biblia no te va a decir, no celebres el Halloween, Éxodo 20:11. No va a decir eso, pero sí te va a decir, no lo hagas. No consultes a eso, a la parte espiritual del lado del mal. Si alguien no lo entiende es por mera ignorancia, porque el diablo cegó el entendimiento de ellos. Así dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Los gentiles son los que no conocen al Señor, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Por eso, la Biblia, hermanos, nos llama a cuidar a nuestras generaciones. El Deuteronomio, el libro de la repetición de la ley que hemos estado leyendo, nos llama a que si usted conoce la Biblia como padre, usted como padre tiene la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a su hijo. Que a su vez ese hijo va a crecer y se va a convertir en padre de familia. Él se le va a enseñar a los hijos de sus hijos, a sus nietos, y así a su vez les enseña cosas buenas. Si un padre de familia le enseña a celebrar el Halloween a su hijo, eso se va a volver también en una cadena. Mi padre me sacaba en Halloween y era el pastor de la iglesia, hermano. Es más, era el diácono. Y se pasa de generaciones como no se vio nada malo, tanta inocencia. Entonces eso malo también se transmite como una maldición generacional para toda su familia. Entonces, no vamos a hacerle caso a los líderes que no ven al Halloween como malo. Porque ahora ha aparecido gente que supuestamente espiritual y dice, ¿qué tiene de malo? No veo nada de malo en Halloween.
No le vamos a hacer caso a la persona, le vamos a hacer caso a la palabra. Porque la Biblia me dice, engañoso es el corazón y perverso el corazón humano. Pero ¿qué me dice de la Biblia? La Biblia me dice que ella me redarguye, me corrige, me instruye en justicia. Ella me instruye a mí, ella me corrige, ella me redarguye. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Yo le voy a hacer caso a la Biblia, no a los líderes que no ven como malo el Halloween. Entonces enfatizo, Segunda de Corintios 11:14, la palabra disfraz, quiero que la apunte por favor, hermanos. La palabra disfraz en griego es endimancia. Endimancia, así como se oye, endimancia, que significa presentarse transformado. Significa presentarse transformado. Alguien que se disfraza se está presentando como alguien que no es él, está transformado. Si la Biblia entonces me dice que el diablo se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14, él me está diciendo que el Halloween es algo para presentarse transformado. Es una apariencia de que es inocencia, de que no es malo, pero en realidad lo es. Hay gente que se agarra de estas palabras, pero todo mundo lo hace. ¿Qué malo tiene si todo mundo? No todo lo que el mundo hace es bueno. ¿Por qué no imitan a la iglesia? No, allí no, hermano, no ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no vienen a un día de consagración a las 6 de la mañana? ¿Por qué no imitan a la iglesia? Y se vienen en ayunas, no se echen su café, ¿eh? O no, hermano, es que la tripa cafetera, una dona. Véngase un día de consagración, hínquese con nosotros hasta que le cale la tripa y que se presente a Dios, y yo por mí y por mi familia y por la iglesia y por el trabajo y por las finanzas y por la salud y por imiten lo bueno, no lo malo. Entonces, alguien que practica el Halloween es por mera ignorancia. Bendiciones. Nos ponemos de pie, hermanos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjese la palabra disfrazar en el verso 13. Y si alguien le pregunta aquí en este Halloween, que estamos a víspera de él, ¿verdad? Si alguien le pregunta, ¿cuál sería el disfraz preferido del Halloween del diablo? Dice ángel de luz. ¿Sí lo tienes ahí, Kenia? Porque me estás viendo así como que. 2 Corintios 11:14. ¿Cómo se disfraza el diablo? Como ángel de luz. Él no se va a disfrazar de lo que es, o de zombie, o de momia, sino se va a disfrazar como ángel de luz. Pero en el antetexto también encontramos la palabra disfraz, que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Me llamó la atención que también el verso 15, así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan, ¿se fija? Ya en el verso 13, verso 14 y verso 15 está entonces la palabra disfrazar. Sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es interesante ahí la palabra disfrazar. Quiero recalcar, hermanos, que en esta iglesia nosotros no estamos a favor del Halloween. Estamos en contra del Halloween.
Si otras iglesias lo celebran, pues es bajo la responsabilidad de ellos o de ellas. Nosotros siempre hacemos hincapié y siempre recalcamos que los programas de niños que se hacen son anti-Halloween. Inclusive los payasitos que vienen aquí y se presentan, ellos están enseñando en contra del Halloween. Están enseñando que no se debe de celebrar. Pero ¿por qué no se debe de celebrar? Bien, le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Amén, hermanos. Es una bendición el que el Señor nos concede, que el Señor nos presta. Y allí en 2 Corintios 11:14, si usted tiene la Biblia, yo le invito a que la abra y yo voy a leer, usted me sigue con su vista. 2 Corintios capítulo 11, verso 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El verso anterior o el llamado antetexto, el verso 13 dice, entonces en esta tarde, hermanos, yo quisiera presentar un cuadro y poner lo más claro posible ese cuadro completo acerca de la historia del origen del Halloween. Porque todas esas cosas son tradiciones, pero no son tradiciones cristianas, sino paganas. Pagano me refiero a una persona que no sirven a Dios, sino al pecado. Entonces esas tradiciones tienen su origen, como también las fiestas tienen un origen, como también las costumbres de nuestros estados o de nuestros países también tienen sus orígenes. Nosotros tenemos que ir forzosamente a la raíz del origen, del por qué está esa fiesta pagana del Halloween. Bien, ¿quiénes fueron los druidas? Esta palabra aparece para nosotros como novedad, pero los druidas, hermanos, ellos aparecen como una religión que si usted las lee a fondo, si usted empieza a estudiar de los druidas, quiénes fueron, en dónde estaban, qué era lo que hacían, usted se dará cuenta junto conmigo que es prácticamente el satanismo es como un enorme y grueso tronco. Voy a repetir, el satanismo es eso, un enorme y grueso tronco, pero tiene ramificaciones, tiene ramas, y una rama del satanismo es precisamente los druidas, los antiguos sacerdotes druidas, ya que ellos, voy a presentar que ellos adoraban, ¿verdad? Pues prácticamente a las cosas antes que a Dios. Ellos emigraron de Asia a Francia, Inglaterra y Gran Bretaña, llamados en la historia como los celtas, pero en realidad su trasfondo es sacerdocio druidas. Ahora,